nombre es Carolina Núñez. Bueno, estaba en una etapa en mi vida, ya iba a cumplir casi los 30 años, cuando todas las metas que yo me había propuesto alcanzar en la vida no había logrado conquistar ninguna. En mis metas estaba casarme, formar una familia, tener un buen trabajo y vivir bien. Pero a pesar de que yo había puesto como fecha para esas cosas, el tiempo había pasado y mi vida estaba súper mal. Todos los sueños que yo tenía ya no quedaba ninguno. Pasó que yo me involucré en una relación sentimental y fruto de esta relación sentimental yo tuve a mi hijo. Y siempre tuve miedo a abandonar al papá de mi hijo por el hecho de que yo había crecido en un hogar donde mi mamá era solita y no quería darle eso a mi hijo, entonces eso me hacía como sostener y resostener una relación que ya estaba muerta. Teníamos además otros problemas, yo tenía problemas de salud, era muy delgada, era muy flaquita porque todo lo que comía me hacía mal. Inclusive tenía hasta un cuadro de anorexia porque todo lo que comía lo vomitaba, yo me veía mal, estaba tan deteriorada emocionalmente que mi cuerpo empezó a mostrar cómo yo estaba emocionalmente. Entonces pasó que aparte de eso, en el trabajo no ganaba bien, las lucas no, o sea, el dinero no estaba. Y eso también fue acarreando otros problemas en la relación. Esto hacía que constantemente mi casa fuera como un lugar de peleas, donde no había paz, no había nada. Es más, yo evitaba llegar a mi casa por lo mismo, porque sabía que todos los días había un problema diferente. No habían fechas de paz ya en la casa. De hecho, sucedió que para una Navidad fue tanto el estado, no sé, esa fue yo creo que la peor Navidad y fue el peor Año Nuevo. Y en esa Navidad lo pasamos tan mal porque se armó una pelea por nada, mi pobre hijo igual no fue triste porque íbamos a celebrar como familia, pero lo que partió así como para hacer una celebración en familia terminó en pelea. Entonces fue tan terrible que yo no quería más, me quería separar, ¿no? Ese día tomé la decisión de que esa semana que venía, que era la primera semana del año, iba a ser mi última semana. Y fue así cuando yo estaba pensando y ya tenía todo calculado, que una de mis hermanas habló conmigo y ella me invitó a participar de una reunión de domingo. Y yo todavía me acuerdo que le dije, mira, sabes que por favor yo voy a ir a esta reunión, pero si a mí no me gusta, no me insistas más, yo voy a ir este domingo, pero no, por favor no vuelvas a insistirme con el tema de que continúe yendo si es que no me gusta. Y bueno, ahí fue cuando yo llegué y partí, me acuerdo, me gustó. Y ese día yo noté el primer cambio en mi vida, que fue que pude dormir bien. Y de ahí quise seguir participando. Y mi vida empezó a mejorar, mi vida tuvo un cambio. Pero no fue hasta que llegó la primera hoguera santa en que yo conocí el poder de Dios. Y empecé a ver testimonios de otras personas. Pero cuando yo escuchaba que el pastor que estaba en ese minuto hablaba de un cambio de vida, que hablaba de todas las cosas que Dios había hecho y escuchaba los testimonios, yo dije, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? O si Dios los ayudó a ellos, ¿qué me hace a mí inferior a ellos que no lo pueda lograr? Entonces fue cuando yo decidí participar en mi primera campaña de Israel. No estaba pensando en todas las cosas malas que me habían pasado, pero tenía fe de que Dios podía cambiar eso, que Dios iba a tomar mi vida y que Él la podía hacer de nuevo. Y ahí fue cuando volví a nacer. Entonces, Dios tampoco se hizo esperar. O sea, el minuto en que yo tomé la decisión y pude hacer y presenté para Dios todo lo que tenía, Él también dio para mí todo lo que Él había guardado y reservado durante todos estos años. Entonces, que todo lo que yo veía negro, Dios cambió. De un minuto para otro yo me encontré viviendo otra vida. Todavía recuerdo que me volví de la casa ese día y al día siguiente era lunes. Y cuando llegué a mi trabajo me dicen, ¿sabes qué? Te postulamos a un nuevo cargo y te vamos a promover porque tú muestras capacidades que las otras personas no tienen. Tenemos un proyecto y la única persona que puede cumplir con ese proyecto eres tú. Entonces yo ya sabía que esto era lo que Dios estaba haciendo.
y resultó que el nuevo proyecto era ponerme a cargo del cliente más importante que mi empresa tiene. Después de eso, mi renta se vio incrementada, mi carácter fue mudado, porque yo era una persona depresiva, era una persona ansiosa, era una persona que tenía demasiado miedo al futuro, y de un momento a otro yo me encontré ya haciendo planes y poniéndome metas, queriendo cosas. Empezaron a pasar cosas que jamás habían pasado con este cliente, habían productos que no se vendían, y Dios empezó a mostrarse que Él era conmigo. O sea, por sobre todas las cosas, más que mostrarle a los demás, mostrarme a mí misma que Dios sí tenía el poder de cambiar mi historia. Entonces fue cuando yo entendí que todo lo que yo quisiera de Dios tenía que pasar por el altar, que todo lo que yo quisiera pedir a Dios mi camino para llegar a eso era el altar. Sacrifiqué primero porque quise un cambio de vida, y Dios, en la semana siguiente, Dios cambió mi vida. Y llegó un minuto en que a mí me empezó a ir bien en todo aspecto de mi vida, pero estaba la otra parte que también yo necesitaba cubrir, que era mi vida sentimental. Entonces fue cuando también le pedí a Dios por una pareja, le pedí a Dios por una persona que tuviera lo que yo sentía que tenía que tener, que era que lo amara y que lo respetara como yo lo amaba y como yo lo respetaba. Y Dios colocó también una pareja. Y ellos tienen, mi hijo y mi marido se llevan excelente, tienen una muy buena relación. Además de eso, mi hijo con su padre también tiene una buena relación, porque inclusive Dios, por medio de mi fe, generó un cambio hasta en el padre de mi hijo. Ha sido un buen matrimonio, una bonita relación. Yo siento que ella me ama como yo la amo. Es una buena compañera, me complementan todo, me apoya en todas las decisiones que tomo, y yo la apoyo en las decisiones que ella toma. No nos pasamos a llevar. Me dio una persona que me llena en todos los aspectos. Él es un muy buen hombre, por sobre todas las cosas es un hombre que también cree en Dios. Nuestra vida familiar actualmente es lejos una vida muy bendecida, somos muy felices. No sé, yo creo que después, nunca pensé en decir esto, pero a estas alturas de mi vida me enamoré, y me enamoré como nunca. Entonces fue Dios el que fue dando cada uno de los pasos, haciendo que mi carácter se fuera puliendo, para que, llegado el momento de yo recoger mis bendiciones, las valorara y las cuidara. Porque por sobre todas las cosas, nuestra relación tiene un fundamento, que es el altar, y es la confianza en Dios. Lo único que puedo decir en este minuto, y resumiendo todo, es que todo lo que uno quiere hacer con Dios, el único camino es el altar, y no es fácil. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que yo llego durante todo este tiempo? Que todo lo que yo quiero emprender, en primer lugar, yo tengo que consultar a Dios. Yo tengo que pasar por el altar, yo tengo que subir al altar. Y tengo que mostrar en Él la confianza que yo tengo en Dios. Si Dios no tiene nada que demostrarme a mí, soy yo la que le tengo que demostrar a Dios que yo sí confío. Nuestra vida fue cambiada en el altar, nuestra vida tuvo otro curso por un sacrificio puesto en el altar. Dios bendijo y permitió que nosotros pudiéramos conquistar esta casa en un entorno tranquilo. Es una casa amplia de 2 pisos con un patio grande, 3 dormitorios, 3 baños. Y todo esto fue a través de la fe. Si yo veo lo que yo hice para Dios, no fue nada. Fue una renuncia que en el minuto, claro, me dolió. Pero al ver todo lo que Dios entregó, esto no es nada.